Amén y gracias a Dios. Hermana Marta León, gracias por hacerse cargo. Y bueno, muy buena tarde, noche para todos. Hágame saber por favor si me está viendo bien y hágame saber por favor si me está escuchando bien. Y si es así, damos inicio a la reunión de hoy de una vez. ¿Usted me está viendo bien? ¿Usted me está escuchando bien? Bien, ok, muy bien. Bueno, seguimos viendo nosotros lo que es el desarrollo de un carácter en la vida de José. Un desarrollo de eso que se necesita para doblegar el temperamento. Parece que el temperamento no nos puede controlar, no nos debería controlar, ¿no? El temperamento está ubicado en el alma, como ya lo hemos visto nosotros, por lo tanto está ubicado en la carne. Entonces cuando hablamos de una persona temperamental, es que al hablar de una persona temperamental, todos somos temperamentales, ¿no? Pero al hablar de una persona temperamental estamos diciendo o estamos hablando de una persona que se deja dominar por el temperamento. Uno debe dejarse dominar es por el carácter. El carácter, entonces, reside, sobre todo el carácter del cristiano, reside en el espíritu, no en el alma. Tiene su influencia dentro del alma, pero no reside en el alma. El carácter es una cosa espiritual. El carácter es algo que se desarrolla en la medida que la comunión con el Espíritu Santo se va desarrollando. Carácter tiene que ver con dominio propio, carácter tiene que ver con templanza, carácter tiene que ver con autodisciplina. Entonces esos dos términos, uno autodisciplina, el otro dominio propio, si usted los analiza significa lo mismo. ¿Qué es el dominio propio? La capacidad de dominarse a sí mismo. ¿Qué es autodisciplina? La capacidad de disciplinarse a sí mismo. ¿Están claros esos dos términos? Te repito, primero, dominio propio, la capacidad de dominarse a sí mismo. Dos, autodisciplina, la capacidad de disciplinarse a sí mismo. ¿Está claro esto que acabo de decir? Lo suficientemente claro. ¿Qué dice usted? Muy bien, y esto lo necesitamos todos, ¿no? Lo necesitamos todos. No se trata de la capacidad de dominar a otro, no es la capacidad de dominar al vecino, no es la capacidad de dominar al marido o a la esposa o a los hijos o a los nietos, no. Es la capacidad de dominarse a sí mismo. Esa capacidad la necesitamos todos. Y estamos nosotros viendo eso tan importante. Porque cuando uno desarrolla la templanza o el dominio propio o la autodisciplina o el carácter, entonces uno va adquiriendo la capacidad de decirle que no a lo que no es de Dios y la capacidad de decirle que sí a lo que sí es de Dios. Y eso todo lo necesitamos, ¿no? Dios no va a decir que sí o que no por mí. A mí me toca tomar esa decisión. Y después de tomar esa decisión, a mí me toca asumir esa decisión. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Porque a veces, pues yo tomo la decisión y después quiero, así como decimos, quiero enflautar a Dios. ¿Sí? Después lo que yo quiero hacer es meter a Dios ahí y tratando de justificar la decisión que yo tomé. Y tratando de justificar las consecuencias que yo estoy pagando por dicha decisión, y termino diciendo que algún propósito tendrá Dios con esto. No, es tan fácil involucrar a Dios, es tan fácil echarle a Dios la culpa, es tan fácil después de yo haber tomado una nefasta decisión, y después de estar pagando las consecuencias, es tan fácil decir que es de Dios, que Dios permitió que las cosas se dieran así, ¿no? Esa es la manera que tiene Poncio Pilatos de lavarse las manos para echarle el agua sucia a otro, la responsabilidad a otro, para que la gente mire a otro y ya no me mire a mí, para que el centro o el foco de atención ya no sea yo, sino que ahora sea Dios. Pero portémonos serios con esto. ¿Cómo así portémonos serios con esto? Claro, porque
Yo no puedo estar tomando decisiones equivocadas. Después entro yo a pagar las consecuencias de las decisiones equivocadas y termino yo hablando de Dios. Dios lo permitió para... No, un momento. Que cuando entonces usted va a decir, mire, soy un necio, soy un terco, yo tomo decisiones arbitrarias, tomo decisiones según mi carne, según mi alma, según mi corazón. Yo tomo decisiones según el engaño de mi corazón, o tomé decisiones según el consejo de los malos, según el camino de los pecadores, o según la guianza de los escarnecedores. ¿Cuándo lo va a asumir? ¿Cuándo lo va a decir? Qué difícil es asumirlo, ¿no? Más fácil echar la culpa a Dios. Y esto es preguntarse, ¿sí? ¿Qué querrá Dios? Así que, ¿qué querrá Dios? Pues primero que asuma que la decisión que tomó la tomó sin templanza, sin dominio propio, sin autodisciplina, sin carácter. O sea, la tomó en la carne, la tomó sin Dios, punto. Por eso está pagando las consecuencias que usted está pagando, punto. ¿O es que Dios le dijo claramente que fuera? No, sencillamente en un momento de aburrimiento, de desesperación, de cansancio, de ya no puedo más, yo tomo decisiones. Todos lo hacemos, tomo decisiones. Y me muevo. ¿Para dónde me muevo? Puede ser por el desespero, termino yo moviéndome para donde no tengo que moverme. En el momento del desespero Dios actúa, pero también en el momento del desespero el diablo actúa, no se lo olvide. Eso es para analizar. ¿Por qué? Ahora, conectándolo con el tema de José, nos damos cuenta que el hombre, el muchacho, pues tenía 17 años. El muchacho no tenía un carácter desarrollado, no tenía ninguna clase de templanza, no tenía ninguna clase de dominio propio, no tenía ninguna clase de autodisciplina, o sea, no tenía ninguna clase de maduración. Sin embargo, está recibiendo sueños y visiones. Dese cuenta entonces que Dios le entrega sueños y visiones a una persona completamente inmadura. Vuelvo y le repito esto. Dios le entrega sueños y visiones a una persona completamente inmadura. El hecho de que esté recibiendo sueños, visiones, propósitos de vida, no quiere decir que es que tenga un nivel de madurez impresionante. No quiere decir que es que sea especial. No quiere decir que tenga templanza, ni dominio propio, ni autodisciplina, ni un carácter formado. No. Es a partir de la recepción de los sueños y las visiones que el individuo que recibe los sueños y las visiones debe asumir, debe entender, debe interiorizar. Que muy chévere los sueños y las visiones, pero que no es tan sencillo como solamente recibir un sueño y una visión y ya, para que se realice o para que se materialice. Sino que a partir de ese momento comienza todo un proceso y todo un procedimiento de formación del carácter. Y ese procedimiento de formación del carácter puede durar años enteros, puede durar décadas enteras, de acuerdo a la terquedad que el individuo tenga en lo profundo del corazón, de acuerdo al cinismo que tenga encarnado en lo profundo del corazón, de acuerdo al temperamento que tenga el individuo, de acuerdo a lo carnal que sea el individuo, a lo independiente de Dios que sea el individuo. Todo eso va a ir marcando el tiempo que va a tener que transcurrir el individuo en todo ese proceso hasta comenzar a ver los primeros vestigios o las primeras vislumbres de un sueño, un propósito que Dios dio desde hace meses o que Dios dio desde hace años o que Dios dio desde hace mucho tiempo atrás. De eso se trata. Esto pues no le va a gustar a José, porque ¿qué le va a gustar a José? Que se le diga que no es lo mismo que usted reciba el sueño o la visión a el momento de la realización o la materialización de ese sueño o de esa visión. No es lo mismo el momento en el cual usted recibe el plan divino, el propósito divino, al momento en el cual se realiza. Y que desde ese momento hasta el otro momento, pues mucha agua va a pasar por debajo de ese puente. Y muchos días y muchas horas y muchas semanas
y quizás muchos años también. Esto a José no le va a gustar. Como a José no le gusta, Dios es tan bueno que por eso no se lo dice. ¿Qué le va a decir? No, no le va a decir nada. Eso uno lo discierne cuando estudia la vida de José. Uno lo discierne cuando estudia la vida de Jacob. Uno lo discierne cuando estudia la vida de Abraham. Cuando estudia la vida de Moisés. Cuando estudia la vida de toda esta gente, uno entiende, uno discierne. Dios le ha hablado a la mente, le ha hablado al corazón, pero eso quiere decir que si Dios le ha hablado algo, si Dios le ha dicho algo, si hay algo que usted debe hacer, si hay algo que Dios va a hacer en su vida y a través de su vida, pues a partir de ese momento comenzó la formación del carácter. La formación del carácter. Porque hasta que el temperamento no sea dominado por el carácter, y hasta que no se crezca en autodisciplina, hasta que no se crezca en dominio propio, hasta que Dios deje de competir en mi propia vida con ocio, sueño, diversión, mundo, mujeres, hombres, vicios, carne, mi propia voluntad caprichosa, etcétera, pues las cosas no se van a dar. Y hay que decirlo de frente. Cuando llega una persona a una iglesia, sobre todo de connotación pentecostal carismática, lo que primero se le dice es: bienvenido, qué alegría que estés aquí y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Claro, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, como tiene un plan maravilloso para mi vida, como tiene un plan maravilloso para la vida de todos. Pero lo que hay que decirle a continuación es: ese plan maravilloso se va a ir cumpliendo en la medida en que madures, en que crezcas y en que desarrolles un carácter firme y bien pegado al Señor. Mientras que yo siga siendo tan caprichoso, necio, indisciplinado, desobediente, y mire, una de las mayores pruebas en este tiempo, en este siglo XXI, en este año 2024, cuando casi todo está virtualizado, una de las más grandes pruebas de la disciplina o indisciplina es el tema de recibir información de manera virtual. Porque con la virtualización usted prueba si es disciplinado o no es disciplinado. O sea, si usted tiene el profesor encima, ahí presencial, frente a usted, pues usted le tocó prestar atención. Pero si usted no tiene el profesor ahí encima, no le está viendo la cara él a usted o usted a él, pues ahí le tocó a usted desarrollar sí o sí autodisciplina. Ahí es cuando se muestra realmente la autodisciplina. La autodisciplina se muestra, se manifiesta a las 5 de la mañana. La autodisciplina se manifiesta allá a las 6 de la tarde. Ahí se manifiesta la autodisciplina. La autodisciplina se muestra cuando yo tengo un domingo que levantarme, organizar todo y tomar un bus, quizás 2 minutos, 5 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, mediodía. Eso es formación del carácter. Mientras que yo siga cambiando a Dios por todo lo anteriormente dicho: ocio, pereza, diversión, sueño. Piense por un momento lo siguiente: durante el día, las 24 horas del día, ¿usted a qué le está entregando el mayor porcentaje de sus horas? Analícelo por un momento. Durante el día, que tiene 24 horas, ¿a qué le entrega el mayor porcentaje de sus horas? ¿A qué se lo entrega? Y ojo con decir a Dios, ¿no? Porque si yo llego a decir a Dios, quiere decir que yo estoy contabilizando las horas que paso en oración, las horas que estoy predicando el evangelio, las horas que estoy comunicándole a los demás la palabra del Señor por medio de una clase, las horas que estoy evangelizando a los demás. La mayor parte del día, ¿a qué le estamos entregando nuestras horas? El más alto porcentaje de eso, ¿a qué se lo estoy entregando? ¿Qué tal si comparte? Si usted no quiere responder esto, no lo responda. Pero si quiere compartir, compártalo, por favor. ¿A qué le estoy entregando el mayor porcentaje de mis horas durante el día?
¿A qué? Analícelo. La pregunta es para todos. La pregunta es para Marta León, Juan Esteban, Natalia, Liliana, hermano Rubelio, Henry, Diva, Germán, Ana Milena, Alfonso. Piénselo, analícelo. Pero haga cuentas, o sea, haga cuentas de tal hora a tal hora. Haga cuenticas con sus dedos o con la calculadora o sencillamente con su cabeza. Haga cuentas y responda. Y va a llegar usted a una conclusión bien importante para su propia vida. Bien importante para su propia vida. Entonces dice Juan Esteban, al mundo. Dice Liliana, a dormir. Dice Germán, al trabajo. Dice Liliana, al trabajo. Dice Natalia, a mis deberes familiares. Dice Ana Milena, a las cosas que nos enredan en este mundo. Dice el hermano Henry, a mí mismo. Bien, al hogar, la cocina, ejercicio, quehaceres de la casa, al trabajo, la mayoría. Ok. Y es que está mal dedicarse a esas cosas, ocuparse en esas cosas. No está mal. Pero acuérdese usted de la escena esta de Marta y María. De Marta y María. Hay una buena parte, pero hay una mejor parte. O sea, hay algo bueno en lo cual yo me ocupo, pero hay algo mejor en lo cual yo me ocupo. Marta estaba ocupada en cosas buenas, pero María, dijo el Señor Jesucristo, escogió la mejor parte. La mejor parte. ¿Y la mejor parte era cuál? La mejor parte era sentarse a los pies del Señor, a escucharlo, a tener comunión con Él. Esa es la mejor parte. Entonces yo para aclarar, pues que ocuparse de las cosas de la casa, comencemos por ahí, es muy bueno. Pero hay algo que es mejor que eso. Dígame sí o dígame no. Hay algo que es mejor que eso. Y es encontrarse con su Señor. Dedicarse a su Señor. Dedicarle el tiempo a su Señor. Sacar tiempo para dárselo a su Señor. ¿Cierto? Ahora hablemos de las cosas del trabajo. El trabajo afuera. El trabajo secular. ¿Es que es malo trabajar? De ninguna manera. Usted está cumpliendo lo que el Señor dice que usted tiene que hacer. La Biblia es clara al decir que el que no trabaje, que no coma. El trabajo es una bendición. El trabajo es una bendición. Esa es una buena parte, pero hay una mejor parte. Y la mejor parte es sacar tiempo. Yo sé que está cansado porque el trabajo, por eso se llama trabajo. El trabajo se llama así porque causa trabajo, causa agotamiento, causa un desgaste, causa cansancio. Pero sacar tiempo a eso, para encontrarse con su Señor, para dedicarle tiempo a su Señor, dígame si no es la mejor parte, dígame si no es mejor que eso. Y hay que seguir haciéndolo primero, pero colocando a Dios como una prioridad en nuestra propia vida. ¿Qué tan fácil es eso? Es muy difícil de hacer. Muy difícil de hacer. Solamente que es lamentable que uno de nosotros diga, bueno, yo sé que alguno de ustedes va a decir, no, la verdad es que yo no tengo tiempo libre. Pero yo me dirijo estas palabras a aquel que considera que tiene tiempo libre. Aquel que tiene ratos libres. Entonces tiene ratos libres y ¿en qué es lo primero que piensa? Voy a orar. O lo primero que piensa es voy al ocio, voy a la diversión, voy al relax, voy a dormir, voy a la pereza. Eso es sumamente lamentable. Y demuestra falta de carácter, demuestra indisciplina, demuestra falta de dominio propio, demuestra falta de templanza. Falta de templanza. Es lo que dice Germán, como un noviazgo, pero por supuesto. Porque usted no le saca tiempo a la novia o usted no le saca tiempo al novio, dígame qué va a pasar con el noviazgo. Y si usted no le saca tiempo a la relación con Dios, dígame qué va a pasar con la relación con Dios. ¿Es o no es? Y claro que tiene que la casa, y claro que tiene que el colegio, y claro que tiene que la universidad, y claro que tiene que absolutamente todo, pero si no le saca tiempo al novio, si no le saca tiempo a la novia, pues se le acabó el noviazgo, ya. ¿Y qué pasó con fulano? No, ¿qué? No, está muy ocupado, no tiene tiempo para mí, punto. Quiero a una persona que tenga tiempo para mí. Y lo mismo dice el Señor, yo quiero una persona que tenga tiempo para mí, que saque tiempo para mí.
La Biblia dice, recuerda el libro de Santiago, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Como la novia o como el novio que anhela ese momento para verse con la novia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Qué rico escucharte, qué rico verte. Es exactamente lo mismo, el mismo anhelo del Espíritu Santo para con nosotros. Pues volviendo al tema de José, y asuma si es para usted lo que estamos diciendo, o en otras palabras más bruscas, pues al que le caiga el guante, pues que se lo chante. Que si yo digo, es que estoy aburrido, está aburrido, ¿y qué va a hacer? Vaya, ore. Vaya, invierta esas preciosas horas en comunión con el Señor, en lectura de la palabra. Memorícese cuanto versículo usted pueda. Yo recuerdo, hace más de 20 años, yo trabajaba en una fábrica. Mis desplazamientos eran prácticamente de un pueblo a otro pueblo y era en bicicleta. Y yo me tenía que desplazar durante más de 1 hora en bicicleta para llegar al lugar de trabajo. Yo iba orando, iba cantando al Señor, pero de todo modo yo consideraba que era demasiada pérdida de tiempo. Entonces yo comencé a escribir los versículos en papelitos y los ponía dentro del bolsillo de mi chaqueta. Algunas veces esos papelitos los ponía, yo los pegaba al manubrio de la bicicleta. Y al ponerlos en el manubrio, en el timón de la bicicleta, pues yo iba pedaleando más de 1 hora dándole pedal a eso. Pedaleé y leía el versículo y memoricé versículos. Cuando yo llegaba al lugar, era una fábrica. Y en esa fábrica a mí me dejaban en un puesto aparte, solitario, haciendo un procedimiento en una máquina que era sumamente delicado. De modo que solamente tenía que estar un operario con una máquina, con la materia prima, para sacar un producto. Y a mí siempre me dejaban esos trabajos. Pues yo era un hombre dedicado. Yo no me sentaba. Yo era un hombre dedicado, era un hombre disciplinado. Y me ponían unas metas y yo las cumplía. Pero allí en esa soledad, entonces yo cogía los mismos papelitos y yo los ponía ahí, los pegaba con una cinta y los ponía sobre la máquina. Una vez pasaba por ahí el supervisor, miraba los versículos, pero miraba también mi trabajo, miraba lo que yo había hecho, no me decía absolutamente nada. Pero durante todo el día entonces yo andaba con el versículo y hable el versículo y diga el versículo. El resultado de eso pues fueron decenas, cientos de versículos memorizados. Cientos de versículos memorizados que después se convirtieron cada uno de ellos en mis salvavidas. Versículos que yo comencé a memorizar por puro hobby. Entonces mi hobby no era sentarme a escuchar música, mi hobby no era salir al deporte, no, nunca fue mi hobby eso tampoco. Mi hobby nunca era, no, que los amigos, tampoco fue mi hobby. Mi hobby nunca fue entonces, no, que las mujeres, tampoco fue mi hobby eso. Mi hobby nunca fue entonces que, no sé, los videojuegos, por ejemplo, tampoco fue mi hobby eso. Mi hobby nunca fue la televisión, tampoco. Puedo vivir perfectamente sin un televisor. Mi hobby nunca fue que una película, que la serie, que no, mucho menos la novela, no, nunca. Entonces se convirtió en mi hobby el memorizar los versículos. Cuando pasa el tiempo, yo me doy cuenta que ese hobby, sin querer queriendo, se convierte en mi tabla de salvación en cada uno de los problemas, situaciones difíciles que yo como ser humano normal tengo todos los días de mi vida. Y aparte de eso, porque es que yo memoricé versículos, era para mí, yo no quería saber de nadie más, era para mí. Pero aparte de todo eso, Dios convierte toda esa memorización de versículos en clases y enseñanzas que transmito, que divulgo, y hay varias personas, entre ellas ustedes, pues que reciben nutrición a partir de toda esa disciplina, de todo ese hobby
de todo ese desarrollo, de toda esa tarea diaria, de todos los días, dándole y dándole y dándole. Entonces la gente le pregunta a uno, ¿y usted cómo hace? ¿Cómo hizo para memorizar versículos? No, yo no me los memorizo para la clase. Esos versículos vienen conmigo porque los necesité y los sigo necesitando. Y son versículos que hablan de cada área de mi vida, porque en cada área de mi vida yo necesito de Dios. Los memoricé para alimentarme yo. Los memoricé para comérmelos yo. Los memoricé porque eran mi necesidad. Siguen siendo mi necesidad. Y ahora que el Señor me impulsa a esto de predicar, de hablar de su palabra, pues digo yo, qué bueno compartir todo esto con las personas. Entonces es así. Estoy hablando de una persona completamente ocupada en aquel tiempo, hace más de 20 años. Completamente ocupada, con un hogar, con mujer, con hijos, con necesidades, pagando arriendo, pagando servicios, con necesidad de comer, la necesidad de pagar colegio, la necesidad que usted tiene todos los días. Pero con todo y eso, los versículos, el sacarle tiempo para Dios, el estar haciendo, pero al mismo tiempo estar buscando de Dios, lo aprendí y sé que se puede hacer. Así que frente a la excusa de cualquiera, le podría contar mi testimonio. Esto es parte del testimonio, parte de mi historia, parte de mi vivencia, y puedo decirle que sí se puede. Ahora, si lo puede hacer una persona ocupada, que le dicen a uno, pero ¿en qué momento quiere que yo lo haga? Si yo me demoro más de 1 hora en bicicleta a mi lugar de trabajo, y después me toca ocuparme de mis cosas en el trabajo, y después más de 1 hora de desplazamiento en bicicleta para regresar a mi casa. Cuando yo llego, yo quiero saber de cualquier cosa, menos de Biblia, menos de oración. Yo llego completamente cansado. Yo llego a intentar hacer una oración y yo me quedo dormido. Claro, y todo eso es lógico, todo eso es normal, pero sí se puede hacer. Ahora, si lo puede hacer una persona que está 100% ocupada, imagínense una persona que está 100% desocupada, o que está 10%, 20%, 30%, 40%, 50% desocupada, o que está un 60, 70, 80, 90% desocupada. Lastimosamente nosotros los seres humanos, cuando andamos así desocupados, intentamos ocuparnos con otras cosas que no son las cosas de Dios. Ahí es cuando nos damos cuenta lo temperamentales que somos, y ahí es cuando nos damos cuenta la falta de carácter que todos nosotros tenemos. Y José, volviendo al asunto, intentando conectar otra vez, José era exactamente así. José era una mala persona. Como Abraham en sus inicios era una mala persona. Como Moisés en sus inicios era una mala persona. Como Jacob en sus inicios era una mala persona. Como David en sus inicios era una mala persona. José era una mala persona. ¿Por qué una mala persona? Pues porque un individuo completamente temperamental, se mueve en su temperamento. Es que así soy yo y punto. Así es usted y punto. ¿Y qué gana? ¿Qué adelanta? ¿Cuál es el progreso de ser así? Créame que su temperamento y mi temperamento en nada nos adelantan, en nada nos hace progresar, en nada nos benefician. Lo que nos hace progresar, lo que nos beneficia, es el carácter que domina el temperamento. Pero José no, José anda con el temperamento enloquecido, completamente loco, completamente salido de quicio. Y entonces hace cosas que despierta en sus hermanos el egoísmo, el odio, la envidia, las ganas de matarlo. Que un hermano quiera matar al otro, ahí hay una causa, ¿no? Por ahí un comercial muy viejo que decía, envidia, mejor despertarla que sentirla. Pero eso no es tan cierto, ¿no? Ni despertarla ni sentirla. Porque si usted la siente, la envidia, usted termina codiciando todo lo que Dios dice que no se debe codiciar. Y si usted la despierta, pues mire que José despertó la envidia de sus hermanos y sus hermanos lo querían matar. Así que yo le pregunto a usted, ¿envidia mejor despertarla que sentirla? Acuérdese de José. ¿Y qué responderá usted? Que sí,
que es mejor despertar la envidia a sentir la envidia que responder a usted. No, dice Ana Milena. No, ninguna de las dos, concuerdo con Natalia, claro que sí, ninguna de las dos. Las dos me llevan a la muerte. La envidia que yo siento me lleva a la codicia. La envidia que los demás sienten los lleva a matarme, si quieren deshacer de mí. Ninguna de las dos. Ni yo sentir envidia ni despertar la envidia en los demás, pero José era especialista en despertar la envidia. Porque era muy bocón, vociferaba mucho, alardeaba mucho. Contaba lo que Dios nunca le dijo cuente. Lo que Dios le estaba dando era para él. Dios estaba armando, formando algo dentro de él. No hable, no diga. Cuando uno no tiene carácter, uno debería no hablar. Pero José es temperamental, se deja llevar por su temperamento y abre la boca. Y cuenta lo que no tiene que contar. Y dice lo que no tiene que decir. O sea, el reservado no tiene absolutamente nada. Sabe que los hermanos no lo quieren y les va a dar más causales para que lo sigan odiando. Entonces, la última vez nos quedamos nosotros en que Potifar asciende a José y que José comenzó a prosperar. Y también vimos que esa palabra prosperar en la Biblia, pues no se refiere solamente a plata, ¿no? Es más, cuando una persona tiene su bolsillo lleno de plata, pero no tiene su carácter formado, la Biblia nunca lo llama próspero. Le repito esto. Cuando una persona tiene los bolsillos llenos de provisión, pero no tiene un carácter formado por Dios, no tiene una comunión con Dios, no tiene una relación con el Señor, no le ha dado su vida a Jesucristo, la Biblia nunca lo llama próspero. Acuérdense que la iglesia de la Odisea es la que, según Apocalipsis capítulo 3 dice, porque yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, alardea y dice que tiene mucho dinero. Si tiene mucho dinero, la gente lo va a catalogar y va a decir, es un hombre muy próspero, es un hombre muy exitoso, muy exitoso. Pero el Señor no lo llama ni rico, ni próspero, ni exitoso, ¿no? Ni triunfador, ni victorioso, ni nada de eso. El Señor lo llama pobre, miserable, desventurado, ciego y desnudo, ¿se acuerdan? O sea, una persona que está llena de plata, pero no tiene una relación con Él, una persona que está llena de plata, pero no tiene un carácter formado, una persona que está llena de plata, pero no ha madurado como persona, el Señor le dice, usted es un pobre, miserable, desventurado, ciego y desnudo. Así que yo puedo tener en este momento en la cuenta, la que sea Bancolombia, Davivienda, Bogotá, Santander, o puedo tener en estas billeteras virtuales de ahora, Nequi, Daviplata, o puedo tener en efectivo los millones que quiera, pero si no le ha entregado su vida a Cristo, si en usted no está el temor de Dios y si en usted no hay un carácter formado que domine su propio temperamento, le repito, el Señor nunca lo llama próspero. El Señor lo llama pobre, miserable, desventurado, ciego y desnudo. Y sin embargo a José, allá en Génesis capítulo 39, a partir del versículo 1, leímos hace 8 días, que dice el texto, llevado pues José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia de varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. El Espíritu Santo está diciendo que José fue varón próspero. O sea, José prosperó. O sea, José comenzó a prosperar. Antes de eso no tenía ninguna clase de prosperidad. Antes de eso, aunque vivía en la familia, en la casa paterna, y el papá y la mamá procuraban que al muchacho nunca le faltara nada, pero Dios no lo llama próspero en esa época. Vestía una túnica de colores, excelentísima, finísima y costosísima, pero el Señor en esa época no lo llama próspero, porque no era próspero. Y obvio es que no es próspero cuando usted se está vistiendo con la platica de sus papis. No es próspero cuando usted se está comiendo el mercadito de los papis.
No es próspero cuando la crema dental o el papel higiénico que utiliza es el que compran los papis. No es próspero cuando usted no paga arriendo, no paga servicios, porque el arriendo o los servicios lo pagan los papis. Ahí no hay ninguna clase de prosperidad personal. A nivel económico no la hay. Ahora, a nivel de carácter, a nivel de madurez, menos. José es cualquier cosa menos un maduro. José es cualquier cosa menos un hombre próspero. No era un hombre próspero. Él comenzó a prosperar, él comenzó a progresar cuando salió de la casa del papá y la mamá. ¿Que si es la regla? No, no es la regla. No es la regla. No debería ser así. Uno debería, desde la casa de los papás, dejar de ser tan... Uy, Dios mío, ¿cómo lo decimos? No, la idea no es ofender a nadie, pero hay que decirlo. Uno debería, desde la casa de los papás, desde chiquito, dejar de ser tan... Ay, ¿qué tal si usted me ayuda? Dejar de ser como tan acomodadito. Ayúdeme usted con alguna cosa. Desde la casa de los papás, desde la casa de los papis, que procuran darle lo mejor que ellos pueden, pero la mente o el corazón de los muchachos debería ser diferente. Deberían dejar de ser tan, hermana Marta León me regala una palabra, tan atenidos, muy bien, tan atenidos. Regáleme usted otra, por favor. Debería de ser el muchacho tan atenido, tan... Regáleme otra, por favor. La pregunta es para todo el mundo. Gracias. Tan sinvergüenza, gracias Germán por su aporte. Sí, el muchacho en la medida en que crece, porque ya hablamos nosotros de hasta cuándo es un bebé, ¿se acuerda? Y hablamos nosotros hasta cuándo es un niño, ¿se acuerda? Y de que de ahí en adelante pues ya es un adolescente. Entonces en la medida en que va creciendo, que lo demuestre. ¿Cómo lo tiene que demostrar estando dentro de la casa? Pues dejando de ser tan atenido, dejando de ser tan sinvergüenza, dejando de ser tan recostado, muy bien. Ha recostado dos personas a la vez. Hablan de recostado, muy bien. Y eso lo demuestran cómo, de qué manera. Dice tan tacaño también. Y eso lo demuestran cómo, de qué manera. Pues una forma tan práctica como por ejemplo recoger los platos sucios, los vasos sucios, los cubiertos sucios. Recójalos, incluyendo el del papá, el de la mamá. Vaya, llévelos. Allá lava platos, lávelos, séquelos, cuélguelo. Eso significa ser agradecido por el plato de comida que Dios, a través de sus manos, a través de su trabajo, a través de su cansancio y su agotamiento, puso también en mi plato para que yo me lo comiera. No. Eso se ve en ejemplos tan prácticos como, por ejemplo, es que pagar un servicio no es fácil. Pagar la luz, pagar el agua, pagar los servicios públicos no es fácil. ¿Qué tal ese muchacho que usted lo ve, mire cómo ahorra luz? Pero cuando usted lo ve 2, 3, 4 de la mañana, televisor prendido, 2, 3, 4, luz prendida, 2, 3, 4 de la mañana, pegado a sus videojuegos ahí. ¿Le importa quién paga el recibo? No le importa quién paga el recibo. Y eso lo nota usted también de una manera tan práctica como, por ejemplo, a ver, el papel higiénico que está en el baño, la crema dental que está en el baño, ¿no es cierto? Pero pues ese baño no se hace solo. ¿Qué tal por iniciativa propia ese muchacho lavando el baño? ¿Qué está haciendo? Lavando el baño. ¿Acaso eso no lo toma el papá, la mamá como juicio, como madurez, como, vea, lo noto agradecido? Y dígame qué efecto tiene esos actos de agradecimiento en el corazón del papá o en el corazón de la mamá. Si usted ve a su pequeño, ¿sí? No es todavía adulto, pero usted lo ve así, como tan atento, como por iniciativa propia, como tan disciplinado, como tan hacendoso, como tan asiado, como tan consciente. Usted cómo toma allá en su mente y en su corazón esos actos que revelan
agradecimiento, que sin palabras están diciendo gracias papá, gracias mamá o gracias quien sea que esté colocando el plato de sopa sobre mi mesa. ¿Usted cómo lo ve como papá? ¿Cómo lo ve como mamá? ¿Eso le motiva a usted a qué? Porque está en la Biblia y es principio bíblico. ¿Lo motiva a qué? Y sobre todo cuando esos actos surgen de manera espontánea. Cuando no toca decirle, me da el favor y lavo el baño. Me da el favor y lavo el baño. 10 veces diciéndole, casi que rogándole para que vaya y lave el baño. Hombre. Me hace el favor y me lava mi plato. ¡Uy! Eso volteó la cara, eso rezongó y eso. Pues, por favor. Salió usted a trabajar y aparte de trabajar, entonces tuvo que venir con su propia plata y usted tuvo que ir a comprarlo del diario y usted tuvo que venir a cocinarlo y usted tuvo que venir a servirlo. Pero que lo mínimo es que le recojan espontáneamente el plato. Pero usted tiene que decir, recójanme el plato, lávenme el plato, y antes lo miran mal y le rezongan, pues eso quiere decir que yo estoy creando un desagradecido, estoy creando yo un atenido, estoy creando yo un mantenido, estoy creando yo un sinvergüenza, estoy creando yo una persona inconsciente que no sabe lo que valen las cosas. Y uno debería saber lo que valen las cosas desde la propia casa, no por fuera. Por eso digo, no debería ser la regla. No debería ser la regla. Pero, en el caso de José, pues tocó así. En el caso de José tocó así, ¿por qué? Porque José no ayudaba. O sea, no cooperaba con eso. Entonces, que coopere el papá. Bueno, miremos a Jacob. Que coopere el papá. ¿El papá cooperaba? No. Entonces, que coopere la mamá. ¿La mamá cooperaba? No. Ellos dos eran un par de alcahuetas con ese hijo. Cuando yo le alcahuete a un hijo y en una casa hay más hijos, los demás van a querer matarlo, a ese hijo al cual yo le estoy alcahueteando. Eso usted lo ve en la Biblia. Ahora, si esto es para alguien, o sea, aplica el contexto de alguien, pues usted dirá, qué impresionante que lo que uno encuentra en la Biblia, que es una historia de hace muchos años, resulte aplicándose perfectamente al contexto de mi vida. Entonces, no es la regla, pero en algunas ocasiones con los Josés toca es así. Entonces Dios va a permitir una serie de cosas, ¿sí?, para que José resulte saliendo de su casa. Y al salir de su casa es donde realmente comienza el proceso, el procedimiento, la transformación de todo lo que le comienza a pasar de ahí en adelante, y con todo lo que le comienza a pasar de ahí en adelante, porque de ahí en adelante, ¿dónde está el papi? ¿Dónde está la mami? No va a haber nadie, no va a haber nadie. Y el hermano ese que lo defendió para que no lo mataran, no, tampoco va a estar por ahí. Y humanamente hablando, olvídese. Humanamente hablando, olvídese, y lo digo por tercera vez, humanamente hablando, olvídese. Le toca es con Dios, le toca agarrarse de la mano de Dios, aferrarse a Dios, abrazarse a Dios y hágale con Dios. Y entre menos llore, y entre menos se victimice, y entre menos moquee, y entre menos muestre debilidad, mejor. Porque eso quiere decir formación del carácter. Aquí entonces José comienza a progresar. Al fin comenzó a progresar. Ya era hora que comenzara a progresar. Y repito, no está refiriendo a los bolsillos, porque pues él tenía plata estando en la casa de los papás. A ver, si él quería, papi, yo quiero chuparme un helado, tome para helado. Papi, yo quiero ir a comer pizza, tome pizza. Papi, yo quiero ir a hamburguesa, tome hamburguesa. Papi, yo quiero ir a McDonald's, vaya a McDonald's. Papi, yo quiero ir a KFC, vaya a KFC. Papi, yo quiero ir al cine a ver una película, vaya a ver la película. Papi, yo quiero, tome. Y sin embargo, con todo y que tenía de todo en la casa, la Biblia no lo llama próspero estando en la casa. La Biblia lo llama próspero cuando salió de la casa. ¿Por qué? Porque no se está refiriendo Dios a plata. Se está refiriendo Dios a su alma. La que se menciona en tercera de Juan versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, ¿sí?,
y que tengas salud, así como prospera o progresa tu alma. Ahí comenzó la maduración. Y al comenzar la maduración, pues vamos por un muy buen camino. Ahora, cuando se llega al versículo 6, el versículo 6 dice: dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. A continuación dice: y era José de hermoso semblante y bella presencia. Será pista, ¿sí? Era un hombre atractivo, era un hombre guapo, era un hombre llamativo. Por supuesto, es que era un joven, por eso lo compró Potifar. Porque Potifar necesitaba un esclavo joven, por su fuerza. Ojo, por su fuerza. Versículo 7. Y aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. La mujer de Potifar lo está invitando a que él fornique con ella adultere con él. Doble pecado ahí. No, doble pecado ahí. Ahora, ¿por qué le echó el ojo? Eso es lo que dice el versículo 7. La mujer de su amo puso sus ojos en José, o sea, le echó el ojo a José. ¿Por qué? Por lo que se dijo en el versículo 6, que era de hermoso semblante y bella presencia, pero por lo que usted ve a partir del versículo 1 en Génesis 39, que el hombre trabajaba volteado, o sea, era un hombre fuerte, un hombre joven, un hombre viril, era un hombre lleno de fuerza, ¿sí? Era un hombre lleno de testosterona, era un hombre joven al mismo tiempo, y era un hombre cuya alma estaba progresando. Pero, ¿será que sí está progresando el alma o no está progresando el alma? Porque la demora es que Dios diga que el joven está progresando, o la demora es que Dios diga que el joven está madurando, e inmediatamente viene el diablo y mueve una de sus fichas. A ver si es cierto que está madurando. Es que cuando usted dice: no, yo creo que soy una persona madura, no, yo creo que soy una persona autodisciplinada, no, yo creo que yo tengo carácter, sí, bueno, el diablo mueve una ficha, ¿sí? Y Dios permite que el diablo mueva la ficha para demostrar, para comprobar qué tan maduro y autodisciplinado es usted. Como se la pasa diciendo que está listo, que no entiende por qué Dios se demora cumpliendo los sueños, cumpliendo los propósitos, que el Señor está jugando con usted, pero usted ya se siente listo, se siente maduro. Entonces pasemos a ver qué tan maduro es. Entonces resulta que la mujer de la mujer de Potifar, yo creo que Potifar hacía parte del gobierno. Potifar era un militar, hacía parte del gobierno, trabajaba para el gobierno, pertenecía a las fuerzas militares. Era un individuo rico, era un individuo adinerado. Su esposa tuvo que haber sido, por cuanto él la podía escoger y por cuanto ella lo escogió a él, porque era una mujer que ponía los ojos en eso que le convenía. Entonces la mujer tuvo que haber sido muy bella, la mujer tuvo que haber sido muy hermosa, ¿no es cierto? O si no, a José le hubiera quedado muy fácil decirle que sí o decirle que no. Pues tuvo que haber sido realmente una mujer despampanante. Despampanante, y la tiene todos los días en la casa de su amo. Todos los días. Ahí la tiene. Le dijo: duerme conmigo. Eso es de frente. Dese cuenta cómo va el diablo, ¿no? De frente. Versículo 8. Y él no quiso. Uy. Esa frasecita que dice: él no quiso. Ahí ya le está mostrando a usted algo. ¿Qué le está mostrando? Ese no es el mismo José. Ese no es ese José aniñado. Ese no es ese José entecado. Ese no es ese José malcriado, malformado. Eso es un José diferente, ¿no es cierto? Porque mire lo que dice: él no quiso. No quiso de voluntad. Él no quiso. No quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí, mire el desarrollo de algo. He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano
todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Note, ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Ahora, eso no se dijo en los versículos anteriores, pero sí se dice en este versículo. José le confiesa a la señora que Potifar le había dicho: todo lo que está en la casa, ¿sí?, está bajo su mayordomía, y usted puede hacer con lo que está en la casa lo que usted quiera, pero con excepción de mi mujer. Potifar le habló claramente, directamente a José, de hombre a hombre: haga lo que quiera con todo lo que está en mi casa, pero ni se le ocurra tocar a mi mujer. Eso se lo confiesa José a la esposa de Potifar. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Ahora mire la pregunta: ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y note lo que dice: y pecaría contra Dios. Antes de eso, José no había mencionado a Dios. Antes de eso, en las conversaciones de José no estaba Dios, no existía Dios. Ahora, dese cuenta usted. Entonces, primero dice: yo no le puedo hacer eso a Potifar. Y segundo, y más importante, la prioridad de todo es que yo no le puedo hacer esto a Dios. ¿Qué nota usted ahí? ¿Qué nota usted ahí? En el hombre se ha desarrollado una lealtad. En el hombre se ha desarrollado una fidelidad, una transparencia, una honestidad. Pero también en el hombre se ha desarrollado un temor de Dios. Eso no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no está bien delante de los hombres, pero sobre todo porque no está bien delante de Dios. Después, ¿qué cara le pongo a Potifar? Y sobre todo, después yo, ¿qué cara le pongo a mi Dios? Versículo 10. Hablando ella a José cada día, mire, cada día, no fue una insinuación de un solo día, sino que era cada día, todos los días insistiendo. Note cómo actúa el diablo. Eso es todos los días, eso es como una gotera, y es todos los días hablándole, y todos los días el mensajito, y todos los días el WhatsApp, y todos los días la llamadita, y todos los días, 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 porque el diablo es perseverante, persistente, a ver si José cae. De modo que el carácter se demuestra es con el paso del tiempo, y el carácter se demuestra es en medio de la insistencia demoníaca. Porque si usted dice: yo tuve carácter para resistir al principio, pero después ya no tuve carácter y yo caí, pues qué carácter, ni qué carácter, nunca tuvo carácter, ni al principio, ni en la mitad, ni al final tuvo carácter. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y por hoy dejamos hasta ahí. Como se puede dar cuenta, si el Espíritu Santo dice que José iba prosperando, iba progresando, a continuación vino la prueba que evidencia la prosperidad o el progreso de José, que no se refiere a plata, se refiere a carácter, a dominio propio. Mire, dominio propio, porque él era un hombre joven, testosterona, viril. Esta mujer es hermosa, voluptuosa, preciosa. Faraón tiene que ir a cumplir funciones militares. Está la casa y él solitos. La casa sola, tú sola, yo solo. Cualquier cosa puede pasar. Potifar no está. ¿Y quién le va a contar a Potifar? No, yo le contaría a Potifar porque tengo carácter para contarle a Potifar. Pero ¿qué carácter va a tener después de haber pecado de esa manera tan infame en contra de aquel que le dio toda su confianza? ¿Desde cuándo que cuando Dios dice que José había progresado, a continuación lo muestra en la práctica? Dice: sí, ha progresado. Ahora, mire, porque es que muchas veces dicen: no, pero no se acostó, pero tampoco coqueteó. Porque es que muchas veces decimos: bueno, no hay acostón, pero entonces mentalmente, o en las sugerencias, ¿sí?, o en las llamaditas, o en los mensajitos,
Entonces se da lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si quieres saber más de esto, no se pierda dentro de 8 días la última de un hombre que aprendió a decir que no. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Toda la gloria, honra y alabanza a ti te pertenecen, mi Señor. Te doy gracias por la vida de cada persona aquí conectada, aquí congregada, por la vida de cada persona que ha desarrollado en su vida autodisciplina, dominio propio, Señor. Te doy infinitas gracias por ellos. Te pido, bendito Dios, que esta información les edifique. Y te pido, bendito Señor, que todo este conocimiento edifique también la vida de los demás, de otras personas, cercanas o lejanas. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.